Llegó el momento de descongelar las tarifas. Fueron parte de los anuncios del presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo. Esto tiene que ver con las tarifas de luz, de gas y otros servicios. Ya estuvimos hablando con un economista en el bloque anterior. Ahora vamos a estar charlando acerca de este tema con quien es director de análisis normativos del EPRE aquí en la provincia de Entre Ríos, Luciano Paulín, quien ya está en comunicación con nosotros. Luciano, ¿cómo estás? Muy buen día para vos. Muy buen día, Paula. Rodolfo, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué consideraciones podés hacer respecto de esta desdolarización de tarifas que está prevista para el transcurso de este año? Escuché al presidente en sus inicios de la apertura de las asambleas legislativas para el año 2021. Suena muy interesante la propuesta. Para entender este proceso de desdolarización hay que remontarse un poquito a la historia de las concesiones, de los servicios públicos en general, no solo el eléctrico. Allá por el año 91-92, cuando se inicia este proceso de otorgamiento de las concesiones, las tarifas estaban atadas a un tipo de cambio de dólar oficial, como moneda, digamos, de convergencia para el tipo de todo lo que sean los segmentos, tanto de abastecimiento, de transporte y de distribución. Lo cierto es que a lo largo de los años en Argentina, la ley de marco regulatorio 24065 ató estos costos operativos, tanto de generación, transporte y distribución, a la moneda dólar. Y es por ello que inclusive hoy en día hay muchos contratos todavía con grandes generadoras que todavía están directamente dolarizados. No es que se toma el dólar como un tipo de cambio y se lo convierte al peso. En algunos casos hasta inclusive están dolarizados y el despacho nacional tiene que pagar en moneda realmente dólar. Y esto realmente es un gran perjuicio para todos los usuarios de la República Argentina, no solo de la provincia de Entre Ríos, porque a tenor de que los ingresos de todos los usuarios que terminan finalmente pagando las tarifas son en pesos, los costos operativos de las empresas concesionarias también son en pesos, si bien algunos instrumentos o elementos pueden ser tomados como tipo de cambio, pero en realidad, si uno quiere tener tarifas justas, razonables y asequibles, garantizando un abastecimiento compatible con una ecuación que otorgue una mínima renta razonable a las concesionarias, es lógico que se pretenda desatar y desvincular estos costos, tanto, repito, en los tres segmentos de abastecimiento, transporte y distribución, al dólar, y que se ajuste efectivamente al poder adquisitivo de la gente, a la moneda de curso legal, que es el peso argentino. Luciano, específicamente en lo que refiere a la tarifa eléctrica, ¿cómo afectaría esto o qué beneficios tendría el usuario común que paga su boleta de luz? Es muy buena la pregunta, a tenor inclusive del proceso de descongelamiento que estamos viviendo con las últimas resoluciones tanto del Ente Provincial Regulador de Energía como de la Secretaría de Energía de la Nación. Esto sensiblemente debería disminuir las tarifas, muchísimo. Acuérdense que hoy la demanda, o sea, nosotros los usuarios cuando nos llegan las boletas de luz, solamente estamos pagando, aún con estos nuevos aumentos, el 48% del costo real del megavatio en el mercado eléctrico mayorista, que está en 5.700 pesos. Entonces, desdolarizar las tarifas implicaría algo muy bueno, porque estaríamos hablando ya no de un tipo de un valor del megavatio de 70, 75 dólares, sino que podríamos especificarlo y entendemos, al menos los técnicos, luego de hacer varios estudios, que eso podría ser reflejado al tipo de cambio de dólar entre un 40 y 45 dólares. Es decir, que habría una brecha de 30 a 35 dólares que se podría disminuir muy importante. ¿Y esto en qué porcentaje beneficiaría en números concretos, ¿no?, a cada uno de los usuarios, aproximadamente? En un 30% aproximadamente, en un 30%. Bien. Esto es un proyecto de ley que comunicó el primer mandatario nacional hace algunos días. ¿Cuáles son los pasos legales que esto tiene que seguir? ¿Es una ley común o requiere otro tipo de tratamiento? No, está buena la pregunta también, Paola. En este caso, si bien el poder concedente es el Poder Ejecutivo, es decir, en materia de servicios públicos, quien regula el sector es el Poder Ejecutivo nacional y provincial respectivamente, según los componentes que estemos tratando, pero en este caso tiene que hacerse vía Congreso porque hay que modificar leyes que regulan el sector energético que vienen desde el año 90, como te dije,
y por lo que leí también en esta ocasión, no solamente iría un proyecto de desdolarizar, sino también de declaración de emergencia de los servicios públicos. Y se ampliaría así mucho más el concepto de servicios públicos en general y no solamente estaría restringido a la actual emergencia que está declarada en materia energética, ¿no? Claro. Luciano, hablando de tarifas eléctricas, hay nuevos valores a partir de este mes de marzo. Sí, correcto. En virtud de la resolución 04 del EPRE del 29 de enero, publicada en el Boletín Oficial del 1 de febrero de este año, se ha dispuesto un incremento en la tarifa promedio, en la tarifa media global, de un 15% a partir de los consumos del 1 de marzo. Eso significa que los usuarios finalmente lo terminaremos abonando con las facturas del mes que viene, de abril. A este valor, que este es el valor de lo que llamamos nosotros el VAD, el valor agregado de distribución, hay que adicionarle la resolución 131 de la Secretaría de Energía de la Nación del reciente 24 de febrero del corriente año, que incrementa también el costo, como dije, del precio mayorista para achicar la brecha de subsidios, y a eso hay que sumarle aproximadamente un 8% más, lo que nos estaría dando de promedio a partir de abril, en tarifa media global, un 24.8%, no llega a 25%, en tarifa media global. Esto es bueno aclararlo. Ese es un promedio de todas las categorías tarifarias. Pero, por ejemplo, en los usuarios residenciales, que representan el 75% del padrón en la provincia de Entre Ríos, no va a ser mayor a un 17% el aumento. Claro. ¿Y qué pasa con las industrias, por ejemplo? Las industrias sí fueron muy afectadas con esta 131, es cierto. Nosotros con la resolución 04 habíamos determinado un aumento para ese segmento que estás mencionando, que son en realidad llamados técnicamente UDIs, que son los grandes usuarios de distribución. Existen los que son mayores a 300 kilowatts de consumo y los menores, y los habíamos estipulado tan solo en un 7% el aumento, y en la 131, que dispuso un aumento del costo mayorista, lo multiplicó por 10, es decir que el aumento en realidad va a ser del 70%. Muy significativo. Esto es muy significativo para las industrias también. Sí, son... la verdad que es muy importante y es una pena que haya sido tan grande el impacto. Así como dije que los usuarios residenciales pagamos con estos aumentos el 48% del costo real, si bien es cierto que con estos aumentos para los UDIs van a pasar a pagar el 98% del costo real, es decir, que prácticamente no tienen subsidios, se achicó la brecha drásticamente de 40 a 98. Cierto es que hay más de 150 suministros en la provincia de Entre Ríos que son grandes usuarios y que representan sobre todo, aunque el número suene corto, 150, representan el 20% del total de la energía consumida en la provincia de Entre Ríos. Eso es muy importante. Claro, que esos van a tener un aumento del 70% que mencionabas. Sí, así es, correcto. Luciano, te agradecemos esta comunicación. Seguramente en las próximas semanas vamos a llamarte nuevamente para seguir charlando acerca de todos estos temas que son, por supuesto, muy relevantes para toda la comunidad. Muchísimas gracias y que tengas gran fin de semana. Igualmente para ustedes, a disposición. Que tengan buen día. Hasta luego. Luciano Paulín, director de análisis normativos del EPRE, hablando de esto entonces, un 24% es lo que aumenta la energía en promedio para el usuario residencial. Usuario residencial somos cualquiera de nosotros en nuestros domicilios, somos usuarios residenciales, con un promedio, si bien 24% es lo que se ha autorizado, cercano a los 17%. Esto es lo que se termina pagando, efectivamente pagando, ¿no? Pero un aumento importantísimo para las industrias. Y esto seguramente 70%, va a tener repercusiones. Esto va a tener repercusiones fuertes. Seguramente la Unión Industrial o los sectores vinculados con la industria en la provincia se van a manifestar, porque es mucho y se suma justamente a los impuestos y a lo que ya tiene de por sí el sector industrial de Entre Ríos. Absolutamente.